Yo, como miembro del directorio de Eudeva, en lugar del presidente, vengo a, en primer término, en la presentación de este libro, agradecer porque prestigia realmente el catálogo de Eudeva, y Eudeva, siendo la Universidad de Buenos Aires, no podía estar ausente, habiendo sido el doctor Olivera, rector de la universidad y toda una trayectoria. Cuento acá una anécdota personal. Yo en el año 70, tenía 18 años, mi primer materia de economía, un profesor, Landani creo que era, Alberto Landani, nos dio un texto que era la inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano. Y realmente yo sentí, con mi poca formación académica, es decir, era un chico de 18 años recién salido del secundario, que esto era un diferente, es decir, como ver jugar a un jugador de fútbol, un Messi, es decir, era algo diferente. Es decir, no era ni inflación de demanda, ni inflación de costos. Digo, esto es diferente, lo percibí. Y después, realmente, con mi poca formación de ahí en más, realmente fui sorprendido. No voy a hablar del tema economía, lo mío no es la economía, no seguí en la línea, para eso están los autores, pero en principio, como editores, si queremos agradecer el haber confiado en Eudeva, y por otro lado agradecerle a los compiladores, agradecerle a los autores, es decir, haber confiado en nosotros. Por eso, es decir, voy a ser muy breve y le voy a pasar la palabra a nuestro decano, el doctor Ricardo Paelina Acuña. Es una enorme responsabilidad para mí y a la vez un gran placer estar aquí hoy. Y estar aquí hoy implica que cuando se habla de economía, parece que el sinónimo es Olivera. Recién decía Gerardo que cuando ingresamos hace muchos años a la Facultad de Ciencias Económicas, varios de los profesores que tuvimos nosotros en aquel entonces tenían como faro que los iluminaba precisamente al doctor Olivera. En este momento yo, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, realmente es un orgullo. Es realmente un orgullo. Y ese orgullo también lo transmito de parte del señor rector de la universidad, que como ustedes saben está en el exterior, por eso no está presente hoy aquí, y me ha pedido que lo represente. Por eso digo que la responsabilidad es doble, porque la Universidad de Buenos Aires, que tuvo el honor de contarlo como rector, y la Facultad de Ciencias Económicas, que lo tuvo no solamente como profesor, sino como investigador, como director de su instituto, y como de alguna manera el creador de ese instituto que trataba de aunar esfuerzos, no importa la ideología de quién, sino pensando en el bien común de estudiantes, profesores y egresados. Como bien decía Gerardo también, yo no puedo hacer un comentario sobre el particular del libro en sí, en cuanto a su contenido científico, por cuanto yo no soy economista. Pero sí creo que el esfuerzo que han hecho el profesor Becker y el profesor Escudé de tratar de sintetizar en ese libro el homenaje a Olivera, tomando distintos artículos de distintos autores y profesores, realmente es un mérito realmente valorable. Por eso yo quiero agradecerles fundamentalmente a ellos dos, a Eudeva por haberse hecho eco de esto y por supuesto a todos ustedes que permiten que reconozcamos el esfuerzo de los compiladores y autores de los artículos y el esfuerzo absolutamente de todos los que estamos aquí hoy de haber venido, de compartir este momento que no cabe ninguna duda que si lo estuviera viendo el doctor Olivera estaría muy pero muy orgulloso. Muchísimas gracias. Conocer al profesor Olivera fue un privilegio. Conocer al profesor Olivera producía un gran impacto. Asistir a la primera clase de Dinero, Crédito y Bancos era participar de una ceremonia intelectual inolvidable. Sin prisa, pero sin pausa, se trataban temas económicos con teorías consistentes, partiendo de axiomas y llegando, como en la geometría, a resultados asombrosos. Ya en esa primera clase quedaba claro que había más cosas en el mundo científico de las que un estudiante de casi 20 años había visto.
No se trataba de ideas económicas por un lado y métodos matemáticos por otro. Era una integración armoniosa de métodos e ideas que aquel estudiante, digamos yo, jamás había visto. Por si fuera poco, se trataba de un paladín local de la ciencia, alguien que solamente con su pensamiento, casi en el confín del mundo, era capaz de razonar con profundidad y consistencia y publicar en las mejores revistas internacionales, porque eso sí, el profesor Olivera sometía sus trabajos al juicio de sus pares. La lección continuaba en los seminarios. Allí se aprendía el valor del debate y se desarrollaba el hábito del estudio sistemático orientado al conocimiento sobre la base del análisis obstinado de los párrafos difíciles que se encontraban en los textos. Había que persistir hasta entender qué había querido decir el autor y cómo era realmente cada demostración. Fue así que los asistentes al seminario nos encontramos por primera vez leyendo críticamente a autores de primera línea en esa época. Por ejemplo, hallamos a Higgs con su libro Valor y Capital, a Dorman, Samuelson y Solow, Programación Lineal y Análisis Económico, a Malembo en sus dos libros Lecciones de Teoría Microeconómica y una reconsideración de la teoría del paro, a Sraffa en Producción de Mercancías por medio de mercancías y a Hadley Kemp en Variational Methods in Economics. Luego venía el curso de doctorado y allí ya se pasaba a Arrow, Mackenzie y Debré. El método del seminario era un acto de generosidad de su parte, de parte de Olivera. Aunque creo también que respondía a su idea de que la educación es un proceso de producción conjunto, del que no solo salen estudiantes graduados, también se obtienen profesores mejor formados. Y el profesor Olivera también se educaba escuchándonos errar y algunas veces menos acertar. Me quedaron muchas lecciones más de haberlo conocido, como el valor del equilibrio general como el método consistente a ultranza del análisis económico, la necesidad de tener paciencia y respeto por las ideas de los demás, aún las más disparatadas que a veces se le acercaban para su juicio, la importancia del reexamen de las propias ideas, dejando, como decía el profesor Olivera, los trabajos propios en un cajón unos 6 meses para leerlos después como si fueran de otra persona. Lección que lamentablemente no siempre he seguido. La independencia de criterio y el valor de la creación intelectual en un marco de libertad de pensamiento. A la gran improbabilidad de ser humano, es difícil que nosotros seamos humanos. Cuando nuestras células se están formando no sabemos qué vamos a hacer. Eso es altamente improbable. Con la carga de conciencia que ello implica, se agregó la alta improbabilidad de haber conocido a un maestro como el profesor Olivera, una casualidad que fue un privilegio. Y para finalizar, quería comentar que el profesor Olivera trascendió los límites de la economía. Como ustedes saben, también hizo contribuciones al derecho, a la matemática inclusive. Es así que también nuestra academia, en su momento, editó un pequeño libro en conjunto con la Academia Nacional de Derecho y la Academia de Ciencias de Buenos Aires, recordando al profesor Olivera y al que contribuyeron varios autores, entre ellos Juan Carlos de Pablo y Luisa Montuje, que están sentados aquí. Así que muchas gracias. La idea originaria era que el doctor Calvo, que es uno de los autores, pudiera participar por Skype, pero bueno, no pudo darse. Sí mandó unas palabras que paso a leer a continuación. O sea, son del profesor Guillermo Calvo. Estimados amigos, me da mucha alegría participar, aunque sea en la lejanía, de la presentación de este libro que honra la memoria del profesor Julio H.G. Olivera. En primer lugar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a los compiladores, profesores Víctor Becker y Guillermo Escudé. Olivera fue una fuente de inspiración para todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo. En mi caso, nuestros caminos coincidieron cuando empecé a trabajar en el Banco Central a los 18 años y él ocupaba el cargo de gerente de investigaciones económicas. A pesar de la enorme distancia que nos separaba, que iba desde la jerarquía burocrática a la científica e intelectual, su amabilidad me permitió entablar conversaciones con él con toda confianza y simpatía. Eso me dio acceso no solo a su conocimiento, sino también a descubrir cómo piensa un gran economista. El conocimiento como tal puede ser bastante reemplazado por libros de texto, mientras que para tener acceso a la forma de pensar de los grandes requiere
que un grande como Olivera tenga la predisposición de transmitirlo, cosa que él hacía con total espontaneidad. La razón para ello, me imagino, fue tal vez que Olivera era un creador, alguien que no se contenta con aprender lo que existe, pero tiene la imaginación necesaria para tratar de cambiarlo. En mi caso, y sospecho el de muchos otros, incluidos los representados en este libro, recordemos que somos 12 los autores del libro, estas características nos dieron los incentivos para explorar el mundo de lo desconocido e intentar emular a nuestro profesor. Hay pocos Oliveras en el mundo. Por ejemplo, América Latina tuvo varios economistas de gran estatura, pero no puedo mencionar el nombre de ninguno que haya inspirado la creatividad de sus discípulos con tanto éxito. Piensen nomás en Rolf Mantel, Miguel Sidrawski y Elías Salama. La mayoría de los otros grandes economistas estaban tal vez demasiado imbuidos en sus propios temas y llevados por un instinto mesiánico. Generaron seguidores más que creadores. Olivera, por el contrario, cuando uno le enviaba un trabajo, por ejemplo, lo leía con prolijidad y respondía con comentarios constructivos, independientemente de que él estuviese de acuerdo con las conclusiones. Su foco primordial era la consistencia lógica de los argumentos. Podría seguir cantando loas de nuestro profesor y estoy seguro que nunca sentiría haber agotado el tema, pero no quiero abusar de los organizadores de este evento. Valga decir, para terminar, que en mi mente Olivera seguirá vivo y radiante el resto de mis días. Me duele mucho que nos haya abandonado, pero espero que este libro sirva al menos para apreciar la importancia de un profesor con sus características, un intelectual de primera cuya generosidad ayudó a sembrar las semillas de la ciencia económica en nuestra tierra. Por otro lado, en la cátedra de Olivera, al menos cuando yo la cursé, había mucha flexibilidad en los tópicos que se trataban en sesiones que funcionaban como un seminario paralelo al hilo principal del cuerpo teórico y que reflejaba también los intereses intelectuales de los estudiantes. Pocos años después, su cátedra de teoría económica constituía el eje principal del doctorado en ciencias económicas, con orientación economía. La materia se centraba en gran medida, pero no exclusivamente, en el librito Teoría del Valor de Gerard Debré. Y Omar mencionó varios de los muchos libros que leímos con él, también en distintos seminarios. Ahora, el librito este de Debré era de un nivel de dificultad inversamente proporcional a su tamaño para los egresados de la carrera de Economía, pues requería el estudio previo de ciertos tópicos de matemáticas avanzadas, como topología, y dentro de ella los teoremas de punto fijo, requeridos para las demostraciones de existencia de equilibrio económico general, tópico que debía comprenderse a fondo para aprobar la materia. En el examen final, que era oral, las preguntas específicas a contestar surgían al azar, mediante el uso de un gran bolillero de madera, y podía pedirse la demostración detallada de algún teorema de Debré. En este tema yo tenía suerte, pues antes de decidirme por la economía había pensado en dedicarme a las matemáticas, sin duda influenciado por los gustos y los libros de mi difunto padre, Juan Carlos Escudé, cuya carrera de ingeniería electrónica nos había llevado 2 veces a vivir en Estados Unidos. Cuando me decidí por la economía, por su carácter de ciencia social, ya había cursado 2 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y ello siempre me fue de gran utilidad en la investigación económica y particularmente para aprovechar plenamente la cátedra de Teoría Económica de Julio Olivera. Luego de aprobar su materia, Olivera accedió a ser mi director de tesis, lo que para mí fue un privilegio y una enorme satisfacción. Olivera tenía la modalidad de dejar en libertad al alumno para desarrollar el tema que había elegido y de ir leyendo con mucha atención los diversos borradores, haciendo sugerencias, pero sin imponerlas. Después de terminar el doctorado, tuve otra vez una enorme satisfacción cuando Olivera me invitó a integrar el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas, con dedicación exclusiva, para lo cual primero me propuso una beca de investigación en el CONICET, que me fue otorgada. Y cuando concluyó esa beca, me apoyó para el ingreso en la carrera de investigación científica del CONICET. Trabajé bajo su tutela en el instituto durante 5 años y después, buscando mayores incentivos, me fui mudando a otros institutos de investigación hasta que la hiperinflación me hizo buscar mayor seguridad económica en otros ámbitos, privados y sobre todo públicos.
siempre seguí siendo, sin embargo, un investigador nato. En resumidas cuentas, tengo una enorme deuda de gratitud con el gran docente e investigador científico y con el querido consejero y amigo Julio Olivera. Por eso, cuando Víctor me propuso la idea de colaborar con él en este proyecto, no lo tuve que pensar dos veces. El volumen que hoy ve la luz homenajea a quien ha tenido una vasta trayectoria en la Argentina. No voy a detenerme en detallar el vasto currículum del doctor Olivera, que fuera secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, rector de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador de la Academia Argentina de Economía Política y presidente en varios periodos de la misma, integrante de la Academia de Derecho y de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, para citar solo algunos de los distintos pergaminos que aquilataron su larga y proficua trayectoria científica entre nosotros. Alguien dijo que una presentación de un libro es algo así como una despedida. Los autores se despiden de la obra y la dejan en manos de los lectores. En nuestro caso, es la culminación de un largo camino que tuvo en el medio algunas vicisitudes que no vale la pena detallar, porque finalmente hoy podemos entregar este volumen a la consideración del público. Fue un largo camino que se inició, como recordaba recién Guillermo, cuando nos reunimos y planificamos un poco lo que hoy podemos presentar públicamente. A partir de ahí nos contactamos con los distintos autores con la satisfacción de encontrar de inmediato una positiva e interesada respuesta afirmativa que nos permitió seguir en nuestro camino, y finalmente encontramos la comprensión y la entusiasta recepción de parte de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en particular de su gerente general, Luis Quevedo, quizás porque él también es economista. Y entiendo que también fuera discípulo del doctor Olivera. Al lector de este libro posiblemente le llame la atención la diversidad de filiaciones y orientaciones económicas que en el mismo se encuentran. Pero esto no hace más que reflejar la amplitud de criterio que precisamente tenía el doctor Olivera. Él solo demandaba rigor metodológico y científico. A cambio de eso, ofrecía la más amplia libertad académica y de investigación. Y este era, como ya han recordado tanto Guillermo como Mar, el clima que imperaba en el Instituto de Investigaciones Económicas que dirigió en la Facultad de Ciencias Económicas desde 1961 hasta aquel aciago 25 de julio de 2016 que dejó de estar entre nosotros. Las contribuciones que van a encontrar son los artículos de quienes somos los compiladores, los de Eduardo Fernández Pol, Fernando Tau, Guillermo Calvo, cuyo mensaje hemos escuchado, Omar Chisari, junto con la colaboración de Juan Mercatante, Saúl Kaufman, Luisa Montuschi, Javier Lindenboy, Miguel Teubal, que estuvo hasta hace un minuto, pero tenía un compromiso y tuvo que retirarse, que presenta un artículo en colaboración con Tomás Palmisano. Cada autor ha aportado un artículo científico junto con su recuerdo personal de su relación y su vinculación con el doctor Olivera.
hablando de la trayectoria del doctor Olivera, voy a detenerme solamente en uno o dos aspectos para no extenderme demasiado. Podría ocupar una hora larga también, pero no lo voy a hacer. Creo que entre sus aportes más destacados está, como ya se ha mencionado, la teoría no monetaria de la inflación o teoría estructural de la inflación, aspecto que en el volumen que acá se presenta ha tratado exhaustivamente el profesor Kaufmann. ¿Qué fue el aporte que hizo el doctor Olivera? Lo que hizo fue presentar una alternativa a lo que a ese momento se consideraba la única forma de inflación, esto es la teoría monetaria de la inflación. Lo que Olivera presentó fue la posibilidad de que exista una inflación causada por factores no monetarios, de ahí el nombre de la teoría, con un razonamiento bastante sencillo. Lo que Olivera decía, o dijo en aquel momento, es: si tenemos una economía con inflexibilidad descendente de precios, esto es, los precios nominales no descienden, y hay un ajuste de precios relativos, necesariamente ese ajuste se produce mediante la elevación de algunos precios, mientras el resto permanece constante. Pero si esto es así, ello implica que el índice general de precios va a aumentar, simplemente por el efecto de que hay n precios que aumentan y el resto que permanece constante. Esto implica que puede existir una inflación generada en el sector real de la economía y que no tiene como causal factores monetarios. Dicho así, parece muy sencillo. Sin embargo, esto generó una nueva corriente del pensamiento en materia de inflación. La sencillez de este planteo no nos tiene que llamar la atención. Muchas veces la genialidad consiste en tener una respuesta sencilla para un problema complejo. La pregunta que surge de inmediato es: ¿esto implica que si la inflación es de origen no monetario, el tratamiento de la misma tiene que ser no monetario, y si la inflación es monetaria, requiere de medidas monetarias exclusivamente? Y la respuesta que da de inmediato el doctor Olivera es que no. Con un ejemplo muy sencillo y muy ingenioso. Él dice: si se descubriera que la causa de las fluctuaciones económicas son los movimientos en las manchas solares, como algunos autores han sostenido, esto no implica necesariamente que la única forma de estabilizar el ciclo económico sea inmovilizando las manchas solares. No existe ninguna relación inmediata y necesaria entre las causas de un fenómeno y la forma de tratarlo. Otra idea que a mi juicio muy ingeniosa y que luego de formulada puede parecer muy sencilla. Olivera además tenía algunos rasgos personales que lo caracterizaban. Tenía un particular sentido del humor. Siempre en las reuniones o en las entrevistas con él surgía algún chiste, alguna reflexión jocosa, que en muchos casos me hacía pensar que estaba en presencia de un caballero inglés y no de un nativo de estas tierras. Recuerdo que en este famoso seminario en el que participábamos los miembros del instituto y que generosamente coordinaba,
tomó una prueba de evaluación a ver el grado de comprensión que habíamos alcanzado de las discusiones que habíamos tenido. Y se detuvo en una de las respuestas que uno de mis colegas había dado, señalándole que efectivamente había logrado demostrar lo que se le pedía, pero acotando que había un camino mucho más simple para llegar a ese mismo resultado. Y entonces acotó. Lo que pasa es que usted ha utilizado un cañón para matar una hormiga. Tenía una gran devoción por la ciencia y particularmente por la ciencia económica, pero una devoción aún mayor por su señora madre. Eso es lo que explica que haya rechazado muchas invitaciones que se le formularon para ir al exterior a dictar cátedra. Eso también explica por qué cuando su madre contrajo una grave enfermedad, el doctor Olivera pasara horas en la biblioteca de la Facultad de Medicina tratando de investigar las causas y posibles remedios para esa enfermedad. Aquí se entrecruzaban sus dos devociones. Su creencia ciega en el valor de la ciencia junto con su preocupación y devoción por la madre. Para concluir, diré que rendimos con este volumen homenaje a un gran economista, un gran científico, un gran maestro, pero sobre todo un gran hombre. Seguramente alguno de los autores que están acá presentes querrá a continuación hacer llegar alguna reflexión sobre su relación con el doctor Olivera, sus recuerdos del doctor Olivera. Así que aquí concluyo agradeciendo desde ya la presencia de todos ustedes en el día de hoy.